adicionalmente a lo que dice el doctor Santa Cruz, a veces uno habla de que la venosa está cavitando porque se mueven y pues eso indica que la presión está aumentando, la presión negativa, y no hay un flujo o un líquido que esté drenando bien. Entonces, ahí uno puede prevenir, digamos, un poco que haya esa cavitación. Además, la cavitación es el aire que se produce dentro del líquido, porque a veces uno ve aire en la venosa y dice está cavitando, pero tiene que diferenciar entre si es cavitación, que es el gas que está dentro del líquido, que por presión se separa, a que le esté entrando aire al circuito. Bueno. Ok, sí me dije. Muchas gracias. No veo a nadie más que tenga preguntas. Que levante la mano. Lady Marcela Madariaga. Buenos días, gracias. Yo tengo una duda respecto al intercambio de CO2, porque no como depurador de base del sistema de flujo, sino dentro de la terapia como tal. Porque en lo que yo revisaba decía que la eliminación de CO2 estaba mediada más que todo como por el soporte ventilatorio mecánico. Entonces, que si uno quería dentro de la terapia de ECMO manejar los niveles de CO2, se hacía más por ese lado. Pero siguiendo con la revisión del tema, decía como la importancia del intercambio gaseoso dentro de la membrana del soporte de oxigenación, y que se manejaba por gradientes en el momento de gradientes de transferencia de CO2, que iban también como dentro del nivel de oxigenación que se tenía. Entonces realmente sí me enredé un poco en el tema y no entendí muy bien si entre la membrana del circuito extracorpóreo hay algún flujo de intercambio de gas como tal de base, un porcentaje, por así decirlo, como quien dice, hay un porcentaje de intercambio en la membrana y otro porcentaje le corresponde a la vía aérea con la ventilación, o eso cómo se maneja. Realmente me enredé ahí. Bueno, entonces, mira, Lady, es muy fácil. El ECMO, o sea, tú puedes tener un paciente sin pulmones y estar en ECMO y el paciente va a mantener unos gases arteriales normales, o sea, va a tener CO2 y oxigenación normal. El ECMO tiene la capacidad de darle toda la oxigenación y todo el intercambio gaseoso a un paciente, ¿cierto? Es su función. ¿Parte de la ventilación puede ser dada por los pulmones? Sí, claro, si tú le estás dando algo de flujo a esos pulmones y le estás dando algo de ventilación, puede haber algo de intercambio a través de ese sistema, pero no es el sistema principal. Si no, no lo pones en ECMO, ¿cierto? Si el paciente tiene la capacidad de hacer un intercambio adecuado, pues no, digamos, no valdría la pena ponerlo en ECMO, pero digamos que o sea, esa no es la idea. La idea es tener en la cabeza, además, que lo importante es cuánto estén los gases del paciente. Tú puedes manipular. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene el CO2 elevado y está en ECMO, No lo escucho, Doc. ¿Aló? No se escucha, doctor Santa Cruz. Pero... Lo perdimos. Bueno, de seguir con la respuesta. Gracias. Si uno tiene el paciente en ECMO y el gasto de ese paciente está pasando a través de la membrana. Y la membrana tiene la capacidad de hacer el intercambio gaseoso por diferencia de presión. Le está entrando sangre desoxigenada con CO2 altos y él hace el intercambio gaseoso oxigenando la sangre, aumentando la presión de oxígeno y barriendo el CO2. Eso lo hace a través del flujo de gases frescos que le está entrando a la membrana. En la membrana tiene un blender que en el dibujo del doctor no lo veo.
no me acuerdo, sí, tal vez sí está. Entonces, un blender como el de un ventilador mecánico, digamos, tiene el blender y ese blender le da una fracción inspirada de oxígeno y le da un flujómetro que le da los gases de barrido, los gases frescos de barrido de CO2. Entonces, lo que él decía, los fabricantes hablan de que la relación del flujo debe ser 1:1, pero pues eso también depende del tiempo en que lleve conectado el paciente. Entonces, si yo quiero barrer CO2 y no tengo, con el ventilador, si yo voy a barrer CO2, le aumento la frecuencia o le aumento el flujo. Como en el ECMO yo no tengo frecuencia, el único mecanismo que tengo para barrer CO2 o para retener CO2 es los litros de gases frescos que estoy dando. Entonces, aumento los litros para barrer CO2 y disminuyo los litros para retener CO2. Entonces, ahí se hace prácticamente todo el intercambio y el manejo de los gases en el paciente. El ECMO hace todos los gases. Acuérdense que prácticamente no hay eyección, simplemente hay una apertura de la válvula y entonces no hay flujo pulmonar. Entonces, el paciente pues no puede hacer el intercambio. Un adecuado intercambio. Ok. Ay, Sí. muchas Perdón gracias. que Sí. Qué pena que se cayó el internet otra vez. Listo. Todo claro, Ya. ¿cierto? Y la explicación de Sandra creo que es clarísimo. No tengo nada Sí, que agregar. Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Se vuelve ahí? No, aquí estamos. ¿Quién más preguntas o algo más sobre esta primera parte de fisiología? Les voy a recomendar una parte o una lectura, digamos que es muy interesante y que también le aclara a uno muchas dudas sobre lo que estaba preguntando Lady Marcela, y es el capítulo de fisiología del libro rojo. Es cortico y es muy, muy chévere, además porque no solamente a mí cuando lo leí me aclaró un montón de dudas sobre la fisiología normal de los pacientes. Es una parte bien interesante como basados en el ECMO, uno también puede aprender sobre otros pacientes que no están en ECMO y digamos sobre gases y la dilución de los gases en los líquidos y eso es bien interesante. Por ahora, el concepto, volviendo también a la misma pregunta, el concepto que quiero que todos tengan muy claro es que, uno, los gases no dependen del paciente. Muchas veces, todos los días oímos en las unidades de cuidado intensivo, sí, doctor, entonces, no sé, tiene la PO2 en 60, yo creo que le voy a subir a la PO2 del ventilador a 45 para ver qué, y eso pues ya digamos muchas veces ni siquiera hacemos la aclaración, pero eso no es así, o sea, si uno quiere subirle a la PO2, le sube a la PO2 del ECMO, no del ventilador. Si uno quiere que el paciente barra más CO2, no le pone más frecuencia respiratoria al ventilador, le pone más barrido al ECMO, ¿sí? Porque lo está controlando todo, o sea, no vale la pena, si tienes un paciente en ECMO, ponerte a exigirle a unos pulmones que están dañados, cuando la idea, que es para que se mejoren, es dejarlos en reposo. Creo que no hay más preguntas por ahora. Entonces, Paola, ¿cierto? Ahora ya veo las manitos. Paola, adelante. Sí, Paola. Hola. Yo tengo una pregunta. Es que aparte de pues que digamos que barrer CO2 es dependiente del flujo de gas, pero una parte que leí que decía que no sé en qué momento o no sé en qué punto o qué se toma, porque decía que se aumentaban los gases frescos al doble desde que se puede realizar. ¿Puedo contestar? Sí, adelante. Yo tampoco oí muy bien. Bueno, a ver si lo que oí que preguntabas es que en algún momento uno le hacía como un soplado a la membrana, fue lo que leíste, entonces que se le aumentaban los gases frescos al doble
Sí, del litraje, digamos. Durante 30 segundos. Ajá. Sí. Bueno, eso se hace porque la membrana, acuérdense que va conectada a un intercambiador de calor para mantener la temperatura del paciente. Eso hace que se produzca vapor de agua en el compartimento gaseoso de la membrana. Los que de pronto lo han visto ven que la membrana se pone como húmeda, la parte del compartimento donde está entrando y saliendo los gases. Cuando veamos los elementos, pues lo van a ver mejor. Entonces, ese vapor de agua hace que el intercambio gaseoso disminuya un poco. Entonces, lo que se hace es que una vez al turno o 2 veces al turno, dependiendo lo que esté, uno le hace ese barrido a la membrana, que es subirle al máximo los litros durante 30 segundos, y eso hace que la membrana se seque. Hablamos de secar la membrana. Entonces, eso hace que ese vapor de agua como que salga, se seque y mejore la transferencia y el intercambio gaseoso de la membrana. Eso es una actividad que se hace para darle un poco más de vida a la membrana, pero no es una actividad que se hace siempre ni con una regularidad específica, sino simplemente cuando uno ve que la membrana está muy mojada. No sé si ya quedó así claro. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más pregunta? Yo tengo otra pregunta, no sé si en orden puedo hacerla, Ana Milena. Sí, Ana Milena, dale. No. Ok, dentro de los efectos hemodinámicos que encontré del ESMO venoso y venoarterial, encontré 3 de relevancia. Uno que habla de la pérdida de la pulsatividad, la reducción de la precarga y el aumento de la poscarga izquierda. En referencia, tengo dudas, ya que en la pérdida de la no se te escucha. Sandra dice que en la medida de todo el retorno venoso de sólida, la presión que cuando voy a hacer monitoreo, pues no voy a encontrar las bajas que normalmente veo. ¿En qué consiste eso? De la pérdida de la pulsatividad. Ese 20% queda. Ya entendí, creo que es que pena, Ana Milena, no se oye muy bien Ay, qué pena. tu audio. No, fresca, pues como a todos, no te preocupes que esto así es. La pérdida de la pulsatilidad simplemente quiere decir, como tú le estás sacando el 80% de la sangre en general, digamos, eso es un número ahí más o menos, el 80% de la sangre de los pacientes está entrando al ECMO y está volviendo a través de una centrífuga que no produce pulso, obviamente porque es un flujo continuo, entonces los pacientes pierden el pulso, ¿cierto? Y con mucha frecuencia vas a ver pacientes que ni siquiera se les puede tocar el pulso en las arterias. ¿Eso qué quiere decir? No que el paciente no tenga flujo, sino que simplemente no tiene pulso. El flujo se está manteniendo, pero no pulsátil, ¿cierto? Las características del flujo no pulsátil son diferentes a las del flujo pulsátil, pero es igualmente efectivo para perfundir un paciente. ¿Qué quiere decir eso, digamos, muy importante en la parte de la clínica? Pues que nosotros no vamos a medir la presión arterial con un esfingomanómetro porque no sirve, uno, obviamente, porque no es pulsátil, y dos, que nos guiamos por las presiones medias, no por las presiones arteriales sistólicas o diastólicas. Lo que nos interesa son las presiones medias, que finalmente son las presiones de perfusión, y obviamente, pues el flujo. Esa es la pérdida de la pulsatilidad. Si la pérdida de la pulsatilidad es completa, eso tampoco es bueno, porque entonces se produce lo otro que tú acabas de decir, y es que si no hay ni siquiera apertura de la válvula aórtica, se produce una distensión del ventrículo izquierdo por aumento de la poscarga y se